Y bueno, y en mi historia organicé un evento con Caifanes. ¿En serio? En el Teatro Ferrocarrilero hace muchos años. Cuenta esa historia, cuéntala. No, bueno, en ese tiempo colaboraba en un grupo independiente que se llama Teatro Tecolote. Le pusimos Teatro Tecolote. Y pues necesitábamos recaudar fondos. Y alguien conocía pues yo creo que en ese tiempo era el manager de Caifanes. Ya. Y entonces, pues como era para impulsar estos grupos independientes, que teníamos un grupo en el Ajusco y otro grupo hacia el Estado de México, en Ojo de Agua. Entonces, pues la intención era recaudar fondos para este grupo de teatro independiente, y entonces Caifanes aceptó. Entonces hicimos un concierto con Caifanes. ¡Guau! Pero no soy fan de Caifanes en este momento se siente muy decepcionado al escuchar esto. Bueno, también reconozco que no eran exactamente de mi generación Y ahora yo siento mucha envidia de ti de haber estado en ese concierto. El Teatro Ferrocarril es el que está ahí en Buenavista, ¿no? Por Tlatelolco, por la torre sí. Ya no sé si es Banobras o etc., pero sí. Está por Tlatelolco. ¿Y eso en qué año fue? Yo creo que ha de haber sido como en el 89, 88, algo así, más o menos. Pues muchos años después ocurre la serie de la cual vamos a hablar el día de hoy. Exactamente. Que ocurre en teoría en 1994, y es muy interesante porque es una serie que intenta contextualizarse en ese momento histórico, aunque muchas de las cosas que pasan en la serie tienen como reminiscencias a qué es lo que ocurre con los y las adolescentes y jóvenes en el momento actual. Pareciera que es una serie que está intentando, en teoría, recuperar un momento histórico, pero en la práctica, desde mi punto de vista, pareciera que le está hablando a dos públicos específicos. Claro. Por un lado, a los adolescentes, hablando de sus diferentes problemáticas y situaciones, pero al mismo tiempo a los adultos que vivieron en esa época, y que realmente pues yo creo que lo que les ha pasado es que han olvidado esos momentos y ahora están igual de desconectados con sus hijas. ¡Qué potente! Hijos, y con sus alumnos, por decirle de alguna manera, en un contexto donde pues los adolescentes tienen ahora sí que su propia realidad y su propio mundo, y los adultos pues como que nada más, entre comillas, los ven y solo algunos los acompañan. Grítalo, ¿no? César, grítalo. Pues les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Código de Barras. El día de hoy vamos a hablar, como ya fueron escuchando, de una serie muy interesante que se llama Nadie nos va a extrañar. Pero para eso nos acompaña nuestro querido compañero César Coria, que estamos muy felices aquí en el estudio de tenerlo. Gracias, Jorge. Colaborador de Gendes, persona increíble con quien hemos trabajado en varios proyectos de hecho que son con juventudes, adolescencias. No sé si quisieras decir unas palabras para iniciar, César. Pues sí, mira, para mí la serie tiene como esta importancia porque ahora en Gendes estoy colaborando en dos proyectos que me parecen muy interesantes. Uno es la Escuela de Buen Trato, que es un proyecto para mejorar la relación entre chicos y chicas de segundo de secundaria, y lo estamos haciendo una réplica en San Cristóbal de las Casas. Y al mismo tiempo estoy en otro proyecto de Gendes que se llama Transformando Miradas, y que tiene el propósito precisamente de trabajar temas de educación sexual integral con chicos y chicas de sexto de primaria. Todo con un enfoque de transformar las masculinidades, ¿no? Mejorando, sí, trabajando con ambos géneros, pero buscando siempre el enfoque de masculinidades para propiciar que los chicos cambien sus parámetros y sus creencias de la masculinidad, y las chicas tengan como más habilidades para poner límites y identificar contextos en donde la masculinidad está siendo agresiva y tóxica para ellas, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en el programa. No, porque aparte César es experto en sexualidad, en diversos temas, y platicamos antes de grabar este episodio de lo interesante que es esta serie, justo en el contexto de las adolescencias, de las juventudes, pero también creo que se relaciona con esto que decías ahorita antes de que diéramos la bienvenida, de cómo también las personas adultas
podemos reflexionar a partir de esta serie, ¿no? Pero antes de entrar a todo ese análisis, ¿tú cómo describías la serie en pocas palabras para quienes vayan viendo esto y a lo mejor no la han visto antes, para que se animen a verla? ¿Cuál dirías que es como el contexto general de la serie? Bueno, la serie para mí es una serie que habla de las dinámicas y dificultades que enfrentan las y los adolescentes en el momento en el que están construyendo, por un lado, su identidad y por el otro, estableciendo relaciones con el entorno, ¿no? Y enfrentando diferentes dificultades alrededor de la sexualidad, alrededor de la identidad y pues yo creo que también mucho de la salud mental y cómo vamos construyendo estas relaciones. Y la serie, de alguna manera, aunque yo podría catalogarla como que es una comedia-drama, porque no es que sea una serie dramática, sino es una serie con un humor muy característico que, sin llegar a la superficialidad, sí intenta abordar diferentes temas, pero desde un contexto mucho menos trágico, ¿no? Aunque sí hay eventos que son pues dolorosos, pero no están planteados no hay alternativas, drama, sí, ¿no? Entonces, pues sí, eso diría. Y quizás como entrándole, bueno, para la gente que es más o menos fan de este tipo de series, pues yo creo que en el contexto de la oferta de series por streaming, pues bueno, diría que esta es nuestra versión mexicana de una serie que también es muy conocida en Netflix, que se llama Sex Education. Sí. Que aparte fue muy exitosa entre los jóvenes, o sea, sí fue una serie que yo me ha pasado en varios talleres que me hablan como de, es que yo vi esta serie que se llama Sex Education y habla un poco de estos temas, ¿no? Como que sí fue gustada también. Sí, y además esa serie quizás para el contexto mexicano no sea tan fácil de que entre, porque sí es una serie muy abierta respecto de los temas de sexualidad, ¿no? Es decir, allí no se andan con con pelos en la lengua, es decir, entran claramente a todo, mucho del universo de la diversidad sexual. Y son muy explícitos en hablar de las relaciones sexuales. Exacto. Y además, pero aún así presentan como toda esta dinámica de los adolescentes a la hora de enfrentar la sexualidad, pero todo con un contexto en el cual sigue habiendo dudas, falta de información, cosas de cuidado respecto de cómo los adultos ven estos comportamientos y cómo además lidian con en teoría con los límites y el comportamiento de los adolescentes. Claro, ¿no? Claro. Y creo que su otro equivalente en las plataformas, en Max, tendríamos la serie de Euphoria, que también habla sobre diversidad sexual, pero es una serie más centrada en el consumo de sustancias, ¿no? Ahí sí creo que el género es mucho más dramático, es decir, los personajes están muy bien redondeados y todo esto, pero ahí sí reconozco que no es una serie que te rescate, ¿no? Es decir, es una serie que de manera muy cruda o muy explícita presenta cuáles son las broncas que enfrentan las y los adolescentes y los jóvenes frente al consumo de sustancias, y el manejo de la sexualidad, y cómo además tienen que construir esta parte de asumir su identidad sexual en su entorno y con su familia. Ahí también presentan la parte de la familia, de cómo lidia con el consumo de sustancias, pero sí es como un contexto como mucho más árido. Entonces, lo que tendría a su favor esta serie de que Nadie nos va a extrañar es una serie mexicana. 2, tiene mucho lenguaje de los jóvenes. Quizás incluso se meten algunos modismos que son como más actuales, pero que de todos modos son bastante comprensibles para la gente que no vivió, que vive ahora o que vive vivió en el 94, que es el contexto histórico donde la serie intenta situarse. Y además tiene este asunto de sí hablar de temas profundos, pero
sin una solemnidad ni un tinte dramático, sino pues presentarlo como en la justa medianía. Quizás sí diría que como se centra en temas muy específicos, no aborda como todas las otras problemáticas que las otras dos series que mencioné sí hacen como más a profundidad, pero en el fondo pues cumple su función. Claro. Y entonces para la gente que está como más acostumbrada, voy a decirlo, a las teleseries de las televisoras nacionales y los productos para jóvenes y adolescentes, pues le va a ser una serie bastante llevadera, ¿no? Porque ni tiene contenidos que puedan ahora sí que ser perturbadores para o demasiado explícitos, o demasiado explícitos, y sin embargo sí habla pues de temas como muy profundos, ¿no? Sí, porque incluso hablábamos, algo que motivaba este episodio era la importancia también de hablar del tema de la identidad sexual o la orientación sexual específicamente, y que hablábamos en otra serie que se llama Tengo que morir todas las noches, que es también mucho más que es mexicana, pero es más dirigida al tema de identidad, ¿no? O de orientación sexual, y que esta serie también lo aborda, pero de forma también, como dices, más tangencial, porque a fin de cuentas no es el tema central, ¿no? Sino que es uno de los temas que ocurren en todo ese contexto. Sí, yo creo que Tengo que morir todas las noches es una serie también muy interesante por el asunto de ser mexicana y estar en un contexto como nacional. Es una serie que intenta presentar los inicios de la respuesta al VIH, combinados con cuál era la oferta en ese contexto histórico que tenía la comunidad LGBT para divertirse, pero además como para explayarse, para convivir, y está basada en una crónica, que ahí yo creo que tiene la serie un acierto, que está basada en esta crónica y por lo tanto hay como datos históricos, pero la serie deja de lado la parte histórica y intenta más recrear la parte autobiográfica del autor, y entonces hay una mezcla de ficción que ya no intenta recuperar lo histórico que era rico en la crónica, ¿no? Y entonces los momentos, los personajes y las historias que cuentan pues ya no tienen esta fuerza que tenía la crónica. Sin embargo, sí no deja de ser una serie interesante porque habla de las dificultades que era ser gay en ese contexto, y de que todavía había redadas, de que todavía cerraban locales porque pues se reunía la población de la diversidad sexual, cómo en esos espacios convivían además gente del medio artístico y del medio intelectual, pero que obviamente pues tenían como esta doble vida en la imagen pública pues todos éramos o son heterosexuales, ¿no? Y en la vida privada pues sí había todo este asunto de tolerancia e inclusión a la diversidad, hasta que caías en manos de algún judicial o alguien que o algún periodista que quería extorsionar tu vida, ¿no? Wow. Y esa serie cuenta la historia de un chico que está estudiando periodismo, está iniciando en estudiar periodismo y tiene que lidiar con este asunto de ser gay, de estar en el contexto de la epidemia del VIH, y además se habla de maneras pues no tan profunda, pero sí interesante, del inicio, por ejemplo, de los albergues para personas con VIH, del inicio de las organizaciones humanitarias que empezaron a recaudar fondos porque en ese momento del inicio de la epidemia pues no había medicamentos, la esperanza de vida no estaba resuelta, y al mismo tiempo pues en un contexto en el que teníamos que lidiar literalmente con una epidemia que estaba acabando con un grupo de población importante, pero que pues como estaban ligado con el tema de la sexualidad, pues no había forma de explorarlo. Y esta serie de Nadie nos va a extrañar, como es para un contexto más de chicos más jóvenes, adolescentes en la preparatoria, quizás casi en la transición de la adolescencia a la juventud, pues el tema de la diversidad sí está presente, pero está presente igual que la construcción de la identidad como mujeres y de construir una imagen diferente del estereotipo de la mujer, y al mismo tiempo de tres chicos que están lidiando con diferentes
estereotipos de la masculinidad y cómo salirse de ese mismo... De esas cajas, ¿no? De esas cajas que es su contexto y que yo sigo pensando que hasta ahora tenemos presentes, pero que pues lo hacen en un contexto aparentemente adverso. Claro. Entonces, pues sí, por eso esta serie me pareció que... Y además, pues por los proyectos que estamos impulsando en Gendes y que tienen pues como este público meta, ¿no? Y que aparte creo que la serie de Nadie nos va a extrañar, como ha pasado ya con muchos otros productos de televisión o de series de streaming, juega mucho con el tema de la nostalgia, ¿no? O sea, como con estos referentes gráficos o discursivos o música incluso, ¿no? Decíamos al principio del tema de Caifanes, que forma parte importante del soundtrack de la serie. Y que de hecho pues es como una de estas canciones memorables de la serie, ¿no? O sea, como que escucha esa canción de Antes de que nos olviden, o bueno, no cómo se llama, pero bueno, esa canción. Y piensas en esta serie ya, ¿no? Como que se van juntando, ¿no? Y es un tema de nostalgia. Y que alguna vez cuando platicamos justo de esta serie, tú dices algo interesante, ¿no? Y que era... Realmente no todo como se presenta en la serie habría pasado así en su momento, ¿no? O sea, como incluso la reacción de la comunidad al enterarse que ya vamos a ir adelantando el nombre de uno de los personajes, Alex, tiene esta orientación, es bastante más abierta de lo que tal vez en su momento habría sido la reacción, ¿no? O incluso su forma de explorar su identidad parecía ser más abierta de lo que en su momento habría sido. Entonces, ¿tú cómo ves ese tema de la nostalgia y de los cambios entre cómo se representa y cómo realmente era ese contexto, ¿no? Sí, yo creo que otra vez, porque creo que la serie tiene estos dos públicos de, por un lado, jalar a los adolescentes para que reflexionen sobre temas que siguen estando vigentes, pero que pues siguen siendo poco explorados, tanto en la televisión como en la dinámica cotidiana, pero al mismo tiempo, claro, pues le está apelando a los adolescentes y jóvenes de esa época, que ahora son papás y que finalmente de alguna manera en su proceso de convivencia con los adolescentes están replicando una serie de actitudes y comportamientos de esos adultos de ese contexto, que ahora pues tienen muy poco contacto con la realidad de los y las adolescentes. Pero obviamente pues te atraen a través de la nostalgia que está. No solo está Caifanes, están Ducandú, están varios del que decíamos del nuevo rock en español en ese tiempo. Y pues ya no es nuevo, ya no tiene nada, ¿no? Pero al mismo tiempo también este asunto de pues hay una frase con la que cierra uno de los personajes que dice: ay no, mi mamá dice que el 94 va a ser recordado por ser el año mejor, y es el año en el que tuvimos la crisis económica más fuerte en México. Y entonces pues bueno, yo cada año están haciendo este juego de pues bueno, este sí va a ser mi año. Exacto. Entonces pues bueno, sí, todos los personajes reaccionan como a un contexto como muy específico de los adolescentes, pero sí están contados ya desde cosas que podrían más bien ocurrir ahora, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, hay dos cosas del asunto de la sexualidad que me parecen interesantes y que no estoy seguro que en ese contexto ocurrirían. Esto que ya mencionaste de hay un personaje que es Alex, que está realmente... Él está consciente de su orientación sexual, pero obviamente está apanicado por el asunto de que los demás se enteren, ¿no? Y entonces, en este proceso tiene una novia con la que no ha tenido ningún encuentro sexual, e incluso los personajes descubren que eso no ha ocurrido y así se entera toda la escuela. Y entonces él tiene que lidiar con este asunto de cómo seguir manteniendo una imagen pública de ser heterosexual, pero al mismo tiempo estar consciente que hay cosas que pues está descubriendo y que no puede abrir tan fácilmente, ¿no? Y entonces cuando toda la escuela y todo el rollo ya se entera de su orientación o empiezan a hablar de su orientación, pues la forma en la que lo atacan y todo el rollo, pues podríamos decir que está un poco descafeinada en la serie, ¿no? Es decir, que en el 94 eso no ocurriría, es decir, nadie que hubiera vivido en ese contexto saldría tan fácilmente del closet, ¿no? Ni tan fácilmente encontraría una pareja más o menos de su edad como para compartir este tipo de cosas, ¿no?
Eso, te digo, está como más contado desde lo que ocurre ahora. Sí, los ojos de la hora, ¿no? Ajá, pero está bien logrado de todos modos porque nunca lo cuestionas en la serie. Porque incluso me parece como una revisitación del pasado, ¿no? Como incluso una posibilidad de imaginarse el pasado desde esto que pudo haber sido, ¿no? O sea, exacto, como, juego de... Bueno, como yo algún momento dije, bueno, si esta serie, por ejemplo, de Sex Education, la hubiera visto cuando yo era adolescente, hay muchas cosas en mi cabeza estarían distintas porque ya lo estás viendo en otro lugar y mientras lo estás construyendo es tan muy complicado, ¿no? Sí. Y entonces, en esta serie lo que hacen es también este juego, ¿no? Es decir, bueno... Porque el otro coso que creo que no está tan real y que es más de la actualidad es otro de los personajes, que se llama Daniela, es una chica que tiene problemas de obesidad, está enamorada del tipo más popular de la serie y entonces este tipo que cumple el estereotipo de la masculinidad, en la serie es novio de una de las chicas más populares, pero escondidas está enamorado de ella. Enamorado de esta chica que como no cumple el estereotipo de ser delgada y guapa y popular, pues entonces tienen una relación a escondidas. Entonces, cuando estos dos personajes deciden tener encuentros sexuales, o tener su primer encuentro sexual para ella, los dos juntos van a la farmacia y piden un condón. Y aunque sí te presentan como la problemática que incluso supongo que para muchos adolescentes sigue ocurriendo de, pues, ¿cómo te paras y le dices, por favor, me vende condones? ¿Cómo es ese momento, no? De momento digas a la farmacia de, ¿me puede vender uno? Ajá, cuando pues lo podrías pedir, pues tengo diarrea o quiero pasta de dientes, ¿no? Sí, ya que te da más pena decir, es la loperamida para la diarrea. Exacto, ¿no? Sí, Relax Plus. Exacto. Entonces, aquí es muy chistoso porque, digo, el problema es que no voy a comprar. Por ejemplo, yo siempre digo en los talleres, ¿cómo no tenemos ningún problema para comprar pasta de dientes o cualquier cosa para prevenir las enfermedades dentales o los padecimientos dentales? Y nos parece escandaloso que alguien vaya y compre condones, que lo que está haciendo es prevenir su salud sexual. Claro. A pesar, un adolescente de preparatoria del 94, dudo que para tener su primera relación sexual estaría pensando en condones. Regularmente tendrían la práctica y estarían pensando en ya la regamos y entonces cómo encontramos otra solución o le rogamos a Dios, a los astros o lo que sea, que no haya embarazo. Sí, ¿no? claro. Entonces, y aquí los personajes, aunque sí presentan una situación, una incomodidad, ¿no? De todos modos, los dos, pues a final de cuentas, sí se paran en la farmacia. No, y que incluso la historia de muchas personas era de, pues a veces ni te lo querían vender, ¿no? Porque era, tú eres menor de edad, a ti no te lo puedo vender, ¿no? En el 94. Aún hay centros de salud pública, que no diré dónde están, pero existen, donde siguen negándole los preservativos a los jóvenes, ¿no? Entonces... O diciendo que tienen que ir con un adulto, ¿no? Sí. O sea, y regularmente te dicen un tutor... Cuando realmente es el amigo con que vayas con alguien mayor de 18 años para... Y que no sería necesario, cosas, pero que bueno... Exacto, sí, para condones no. No. Pero para otras cosas que sí son importantes, por ejemplo, para las pruebas de VIH, claro, cosas por el estilo, resulta todavía absurdo que no estoy seguro si la norma lo sigue estableciendo, pero que en el caso de los adolescentes, pues tienen que ir con un adulto o para decisiones sobre la interrupción legal del embarazo. Ahí siguen pidiendo que vayas con una persona. Y entonces aquí, pues bueno, la serie, digamos que aborda esa problemática. Sí. Estos personajes están conscientes de que uno de los riesgos de los adolescentes es el embarazo no planeado, y lo menciono así porque eso de no deseado, pues habría que preguntar. Sí, habría que cuestionarlos, ¿no? Pero no planeado sí, porque en el fondo... Pues no están buscando en ese momento. Ocurren que el encuentro sexual sin tener como la previsión de eso, qué implicaciones tiene. Y aquí estos chicos están como muy conscientes y pues bueno. Pero creo que otra vez este personaje de Daniela tiene ese juego interesante de presentar ahora una problemática que pues sí es para las chicas y las jóvenes, incluso para las mujeres adultas, y que de todos modos es este asunto de, pues bueno,
yo sé que este riesgo existe y entonces, pues si el otro no lo resuelve, pues yo lo resuelvo. Y entonces ella sí hace como todo una planeación. Incluso ella es la que le pone como límites, ¿no? Porque entonces cuando él no quiere definirse de si van a estar en una relación o no, es como de, güey, pues ya no voy a estar aguantando esto, ¿no? Claro, sí, porque además otra vez en este juego de cosas que plantean en el pasado, pero son más de este presente, pues sí. Ella y la otra personaje femenino, que es esta Marifer, realmente son dos chicas que están lidiando con su identidad y con la sexualidad, y este asunto de romper con el romanticismo, con el que eso sí es muy acertado en la serie, de que construyen o que siguen construyendo, pero que en ese momento era más fuerte, de cómo construye el amor romántico las telenovelas, ¿no? Y entonces incluso el personaje de Daniela todo el tiempo está haciendo referencia a telenovelas de ese contexto histórico, hablando de cómo las heroínas o las mujeres, los personajes principales femeninos de esas telenovelas, pues están resolviendo el amor y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces aquí te presentan a dos chicas, una que está lidiando con que está enamorada de este hombre que es el más popular y además es más masculino también. Más masculino y además el gañán de la escuela, porque es el que hace bullying a todos los alumnos y alumnas, ¿no? Y otra que está súper enamorada de un chico que no quiere tener relaciones sexuales con ella. Ella al principio no entiende por qué, pero después tiene que lidiar con el asunto de, bueno, pues es que ese personaje es un chico gay que realmente está como atrapado en este asunto de qué decir y qué no decir, y al mismo tiempo lidiando con una pérdida importante, ¿no? Sí. Que es el asunto de la pérdida de su mamá. La pérdida de su mamá, y de cómo su contexto, cuando ocurren estas pérdidas, no es capaz de generarle un espacio de protección, y cómo los adultos, empezando por el papá, viven en este contexto de negación de, bueno, pues ya pasó, lidiemos con eso y no entremos al asunto. Y entonces el chico, aparte de lidiar con su duelo, pues está descubriendo su sexualidad, está experimentando, teniendo novias, pero al mismo tiempo conociendo a alguien pues que literalmente le mueve el tapete. Entonces estas dos chicas se están enfrentando a dos masculinidades y al mismo tiempo lidiando con su propia identidad. Entonces eso me parece que la serie lo hace muy bien. Y además los diálogos que tienen las y los chicos en la serie son muy naturales y genuinos. Naturales, y otra vez están contextualizados en el 94, pero incluso ahí tienen algunos referentes más bien modernos, ¿no? Más modernos, es decir, y que me parece que da para reflexionar mucho, ¿no? La reacción de estas chicas, porque es qué efecto tiene en esta chica Marifer darse cuenta de que el chico con el que andaba en realidad es gay. En un contexto en el que no había mucha información de fácil acceso para entender eso, ¿no? O sea, porque incluso hay momentos donde pareciera que hay una tensión alrededor de no saber si es algo que está mal en ella, ¿no? Y que la relación con este chico nuevo que llega a la escuela, que es Memo, que ahorita hablaremos de él, pues de cierta forma le disminuye esa tensión, ¿no? O sea, que aunque no tiene una relación de pareja, como que esa amistad de alguna forma libera la tensión, ¿no? Como que la dispersa hacia otro lugar, ¿no? Claro, y la serie ya no lo intenta desarrollar, yo creo que porque también, como está contada, se acaba en el proceso, pero yo sí creo que, por ejemplo, Marifer en algún momento sí descubre que Memo, que lo acabas de mencionar, es un personaje que no cumple el estereotipo del chico que te puedes enamorar, porque obviamente Alex, que es el chico gay, de todos modos tiene la dificultad aparte de es un chico guapo, carismático, la dificultad popular. Digo la dificultad porque en el fondo si es difícil para la mayoría de los adolescentes e incluso de los jóvenes gays salir del closet, para aquellos que cumplen el estereotipo de la masculinidad se vuelve más amenazante, porque en el fondo pues bueno, el comentario que diría cualquier mujer es ¡qué desperdicio! Que eso es un comentario fuertísimo en realidad. Que es un comentario fuerte porque a final de cuentas muy normalizado. Otra vez normaliza el estereotipo machista, pero al mismo tiempo,
pues margina totalmente como si, pues bueno, o sea, la masculinidad. Sí, como si estuviera hecho solamente para funcionar en algo. Exacto, en función de que sea un hombre que cumpla con esto y aparte, pues se relacione con mujeres, ¿no? Que sea heterosexual. Fernanda al final se da cuenta de que en Memo tiene un personaje cariñoso, sensible, es decir, como que podría ser incluso el personaje gay. Sí, ¿no? sí. Que no lo es un chico heterosexual. Sí. Pero como es un chico inseguro, que recién llega a la escuela, es muy sensible y vulnerable. Entonces, tiene como muchos detalles. Y ella cuando lo va a buscar al final, sí lleva como una actitud, ya no, esa es mi interpretación. Sí. No sé si es lo que intenta marcar la serie, pero sí es una chica que se da cuenta a ver, ¿por qué me sigo enamorando del estereotipo del niño bonito, guapo y todo el rollo, y me puedo enamorar de alguien que a lo mejor no es ni totalmente guapo ni totalmente relevante en el estereotipo de la masculinidad, pero tiene todas las cosas que en teoría que para mí me hacen sentir bien. Exacto, ¿no? Porque ese personaje tiene muchos detalles y los va revelando respecto de su amor hacia Fernanda. Y otra vez, también el chico, por estas inseguridades y por ver que pues ella está enamorada de otro que tiene pues más atributos masculinos, de la masculinidad tradicional, aunque es gay, ¿no? Pues se siente en desventaja frente a esa situación, ¿no? Y entonces aquí tenemos otro personaje masculino construyendo su identidad al mismo tiempo de llegar a un contexto que para él es agresivo en 3 aspectos. 1, es el chico nuevo de la escuela. 2, es un chico que para el contexto de la escuela, que supuestamente es una escuela privada, pues él es además como muy favorecido económicamente y todo el rollo. Y entonces pues sí, es el chico rico de la escuela, que pues tampoco, aunque todo el mundo en teoría podría estar interesado en estar con él, como no cumple otra vez el estereotipo de la masculinidad de ser el más listo, el más guapo o el más fuerte y fuerte, pues entonces siempre está en esa marginalidad, ¿no? Y que para él sí es muy interesante en este asunto de la construcción de la identidad, pertenecer. Entonces, que la serie plantee que llega este personaje como en cierta medida como vulnerable y ser pues recibido por este grupo de chicos que marginados que también. Además son marginados también porque pues precisamente como no son los chicos populares, entonces este grupo de chicos lo que ha decidido es pues cuál es su fortaleza, pues ser los chicos inteligentes de la escuela, ¿no? Y entonces si lo pusiéramos en el 94, pues serían los chicos nerds. Ahora les dicen losers, no sé por qué, pero en ese tiempo realmente serían chicos nerds, es decir, chicos que son inteligentes, pero que pues entonces, pues como ese es su atributo, pues deciden poner un negocio de vender tareas y favorecer el asunto de que los chicos tengan acceso a información para los exámenes y todo eso. Y allí es donde construyen como su negocio. Y ellos, que son los marginados, pues terminan de alguna manera recibiendo a este chico que es como más vulnerable y todo el rollo. Y que es bueno en inglés, entonces por eso les funciona. Porque... Claro, al final de cuentas hasta ellos lo iban a marginar. Cuando descubren que él sí tiene una habilidad que les es útil, pues entonces ya lo incluyen. Y creo que otra vez también es la forma en que vas construyendo tu convivencia con el grupo social. En primera instancia, frente a ti es el prejuicio, ¿no? Es decir, alguien que se ve de tal manera debe de ser de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, y que eso no... perdón. Y, por ejemplo, Daniela, pues es la chica que tiene problemas de peso, y entonces, pues bueno, nadie... entre comillas, ni las populares le hacen mucho juego, pues porque no cumple el estereotipo de belleza, y por el otro los chicos, pues bueno, ya dijimos qué es lo que hace el más galán de la escuela y el más fortachón y deportista, ¿no? Y y así todos los personajes. Sí, porque también Marifer, aunque es una chica que pareciera que pudiera cumplir con estos estereotipos de belleza, también por no cumplir con los roles de género de las mujeres, no ser sumisa, no ser como dispuesta a someterse a los hombres, también eso la hace rechazable, ¿no? O sea, claro. Y hablabas ahorita de Alex, que
está en crisis por la muerte de su madre, pero también por su identidad. Eso lo hace alejarse de la gente como popular de la escuela. Ajá. Memo por ser el nuevo. Pero hay otro personaje que no hemos nombrado, que es el de Tenoch. Exacto. Tenoch es otro personaje muy interesante porque es un chico que es migrante de Oaxaca. Y efectivamente el actor y el personaje tiene rasgos indígenas. Y entonces la serie de alguna manera también presenta este asunto de ser marginado por tu imagen y procedencia, por decirle de alguna manera. Yo no sé si lo llamaría racismo, pero en el fondo pues sigue siendo estigma y discriminación. Claro. Entonces, otra vez también, ese es un personaje que construye otra forma de masculinidad, ¿no? Es decir, él tiene bajos recursos, es el chico que de todos los demás que llegan en coche y todo el rollo, él tiene que tomar una pecera, que es eso, algo del 94, ahora les decimos colectivo o otro nombre, o combi, y pero en ese tiempo pues sí, él tomaba ruta 100 y el metro, mientras sus otros compañeros llegaban en coche. Claro. Es un chico que además está becado en la escuela y que por lo tanto pues tiene que mantener la calificación para poderse quedar, y tiene que vivir todo el tiempo esta marginación por su color de piel y por su raza, ¿no? Y entonces, ¿cómo construye su fortaleza de identidad masculina? Pues a partir del intelecto. Entonces, claro, él en teoría se considera el líder del grupo, aunque obviamente por momentos pues queda claro sometido. Que, pues no, que sí literalmente ejerce como su masculinidad tradicional de ser el líder, pero lo cierto es que otra vez esas son cosas que las plantea la serie en el 94, pero que los otros personajes lo contraponen porque todo el tiempo le están devolviendo, a ver, tú no eres el líder. Exacto. Y entonces de alguna manera la serie también está criticando estos asuntos de la masculinidad tradicional, es decir, si tú no eres el más fuerte y el más guapo, pues entonces lo que tienes es el intelecto. Y por una parte está bien, porque sí es una forma en la que la gente o los hombres vamos compensando de no cumplir el estereotipo, pero a la mera hora si también te cargas en ese mismo elemento, pues puede ser igual de machista que todos los demás, aunque estés usando otro elemento que no es tan entre comillas dañino, ¿no? Sí. Que es generar abuso físico, manipulación emocional, manipulación, ¿no? Entonces este personaje tiene esa cualidad, ¿no? De también estar lidiando con este asunto de ser un chico de otro contexto cultural y pues quererse mantener en este contexto más de clase alta, por decirle de alguna manera, o clase media acomodada, dirían, en el 94, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sí, el asunto, el saber que esa es su oportunidad para poder después seguir estudiando. Exacto. ¿no? Y entonces hace como una serie de esfuerzos y de alguna manera es como el personaje que por momentos se vuelve el catalizador de estas diferentes personalidades, ¿no? Sí. Y yo diría que Marifer tiene, entre comillas, el mismo problema de Tenoch. Es decir, Marifer es una chica guapa, pero otra vez es de tez morena, ¿no? Entonces no puede quedar dentro, aunque tiene como todas las características de ser una chica atractiva, inteligente y todo el rollo, pues como no es güerita de ojos claros, pues entonces no cubre el estereotipo de las populares en el contexto de estas escuelas y también en el contexto de las series y todas las películas de adolescentes, donde pues sí, los populares tienen ese estereotipo. Entonces Tenoch y Marifer son estos personajes de nuestra cotidianidad que por no ser sí, no cumplir con las expectativas raciales, de color de piel, ¿no? Entonces tienen estas dificultades para ser totalmente aceptados y al mismo tiempo ellos al mismo tiempo viven su propio estereotipo de tener que lidiar con y si verdaderamente tengo atributos o tengo habilidades, entonces a fuerzas los tengo que compensar con otra cosa. Claro, ¿no? Y a mí me parece que la serie es muy buena en ese sentido, ¿no? Que no solamente describe todas estas razones de discriminación, ¿no? O sea, como todos estos estereotipos, estigmas de discriminación, sino que aparte habla de cómo las chicas y los chicos
les impacta eso, ¿no? Porque ahorita que hablábamos de las chicas, pues bueno, hablamos de cómo se rebelan ante estos mandatos, ante estos estereotipos, cómo intentan cuestionarlos. Los chicos, me parece a mí, que hablan justamente de cuando la masculinidad hace agua, ¿no? Cuando la lancha se está hundiendo, no sé, cómo empieza la masculinidad a hacer hoyos, ¿no? Y decir, oye, es que ya no está sosteniendo lo que debe de ser, ¿no? Alex, pues bueno, resulta que mi identidad no es como yo la pensaba y más bien, o tal vez confirmo que sí es como yo pensaba, pero no se adecua a lo que la sociedad espera. Tenoch se reconoce como un hombre discriminado por estas cuestiones raciales, pero tiene que compensar de estas otras maneras. Pero me parece que el que definitivamente sus habilidades emocionales o recursos de red de apoyo no le alcanzan para compensar esto es el personaje de Memo, ¿no? Que al final... Habrá que hacer spoilers en esta ocasión. Al final, pues se termina suicidando, ¿no? Ante la posibilidad de ser desarraigado de ese grupo, decide terminar con su vida y pareciera que responde a esa crisis de la masculinidad de cierta forma y a un problema de salud mental, ¿no? Bueno, salud emocional. Claro, porque de alguna manera, aún con sus recursos limitados y este contexto desfavorable, Alex, pues... vive con una familia donde su papá tiene un negocio, donde además su grupo de protección, que es este grupo de amigos, sí se comunica y lo considera como un líder y todo eso. Entonces tiene como, sí está viviendo esta crisis de masculinidad, de mi orientación sexual no coincide con lo que es más popular y voy a recibir discriminación, pero tiene cierto nivel de protección, ¿no? Y Tenoch, aunque viene de un contexto económico desfavorable y todo esto, tiene esta parte del intelecto que le ayuda a idear este grupo y al mismo tiempo de usar sus conocimientos para poner en desventaja a los otros. Y Memo, desgraciadamente, es el nuevo. La verdad es que es un chico que vive muy solitario. Aparentemente tendría todas las posibilidades porque tiene papá y mamá. Sus papás son ricos, tienen una posición económica, pero es un personaje que te presentan que pues su adulto más cercano es su chofer, ¿no? Que es de cierta forma también como un cuidador, ¿no? Exacto, y que de alguna manera es el único que le da este cierto nivel de contención, ¿no? Pero cuando él ve amenazado su contexto, porque nuevamente va a tener que cambiarse de ciudad por el trabajo de los papás, su proceso de no lidiar con la pérdida, con una nueva pérdida y todo esto, pues lo lleva a esta parte de salud mental de, pues sí, los otros hombres de la serie tienen como ciertas habilidades que les permiten estar fuerte, pero él, que es más sensible y todo el rollo, pues decide ejercer violencia hacia sí mismo, ¿no? Y no hacia el contexto que lo está agrediendo, ¿no? Y que entonces me parece, ¿no? Como que estas ideas que se van nombrando señalan cómo el mundo adulto en realidad está antipático ante esto, ¿no? O ausente ante estas problemáticas, porque incluso algo que me parece muy importante es este cambio cuando ya Memo termina su vida y entonces la reacción de la escuela de pronto es de todo el mundo conmovido, ¿no? Y todo el mundo como de sí, pobre Memo, y los maestros como sacados de onda, ¿no? O sea, como que el mundo adulto se estremece ante esto, pero entonces la reacción del grupo de amigos es, ustedes nunca lo voltearon a ver, ¿no? Claro. Ustedes en realidad nunca le hicieron caso y en realidad no nos hacen caso a nosotros, ¿no? O sea, como creo que es un reclamo muy fuerte hacia el mundo adulto de no nos están viendo, no nos están volteando a ver, hacen como que nos ven, pero nos ignoran, ¿no? O sea, sí, de ahí... Incluso los papás están también como sorprendidos, ¿no? Como no entendiendo por qué pasó esto. Exacto. Pues yo creo que también es de ahí el nombre de la serie. Claro, es decir, por supuesto. Ocurre una pérdida y ellos están conscientes de que por ser adolescentes, por ser además marginales, los 5 personajes, incluyendo a Memo, pues sí, son personajes que, pues como no son ni los más populares, ni los que cumplen el estereotipo y todo el rollo, si desaparecen, no los están viendo, entonces nadie los va a extrañar, ¿no? Y si es la forma en la que están presentados todos los personajes adultos, a excepción de una de las maestras y el papá de Alex, todos los demás sí son personajes por momentos muy caricaturizados, pero aún así sí dejan o sí revelan que los adolescentes viven en un mundo
ahora sí que en un multiverso diferente al que los adultos están preocupados. Los adultos están preocupados porque cumplan sus tareas, porque no se metan en problemas. Aquí te digo que la parte del consumo de sustancias y el alcohol está realmente muy mínimo, no presente. Es decir, solo hay una fiesta. Incluso habría que decir, el memo se hace popular cuando se pone una peda. Sí. ¿No? Que además, muy de la masculinidad, ¿no? Que eso además me recordó parte de mi historia, porque yo cuando me volví popular en algún momento, y ya en la universidad es porque hice una reunión en mi casa y entonces ahí la gente ya dijo, sí. César es a todo dar, ¿eh? Sí, es a todo dar, sí, permite que haya fiestas así, todas disque reventadas. Y no, pues no fueron reventadas, la verdad es que lo único que ocurría es que otra vez, como se construye desde el estereotipo, entonces la gente cree que pues si eres de tal o cual característica, pues entonces esas cosas no van contigo, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí, aunque el alcohol está puesto en este contexto, pues sí, otra vez estos personajes están realmente marginales porque nadie los ve, ni siquiera sus pares, ¿no? Y entonces este es un como aviso de, a ver, adultos, pues sí hay cosas que tenemos que ponerle límites y ayudar a que los chicos y las chicas crezcan y tengan objetivos y todo esto, pero pues también están viviendo una crisis de construir su identidad, de crear una comunidad y además entendiendo las reglas sociales que están tan prejuiciadas, ¿no? Claro. Entonces, y estos adultos, pues sí, solo están centrados en, pues, que vayan a la escuela, cumplan sus tareas y me dejen trabajar y hacer mis cosas, exacto, ¿no? Y que justo para ir como acercándonos hacia el cierre de esta reflexión, me parece que es muy parecido a lo que nos pasa cuando llegamos a las escuelas, ¿no? Porque llegamos a la escuela y nos dicen, qué bueno que vienen aquí a trabajar con los chavos porque aquí les hace mucha falta, ¿no? Ajá. Y en realidad a quienes nos hace falta trabajar no es a los adultos, ¿no? O sea, en realidad quienes tenemos que voltear a ver a las juventudes, niñeces, somos los adultos, ¿no? Y entonces creo que esta serie es pues sí, como una determinación de esa circunstancia, ¿no? De, claro, nuestras circunstancias como jóvenes oprimidos por estos sistemas no van a cambiar hasta que ustedes también como adultos reflexionen qué les toca y volteen a ver lo que nos está pasando, ¿no? Y puedan reflexionar sobre esto porque es lo que hacemos en este trabajo, ¿no? Trabajamos con los jóvenes, pero intentamos siempre involucrar a los adultos del entorno, a docentes, a familias, demás, a que también reflexionen esto y lo cuestionen. Claro, porque a final de cuentas en eso la serie tiene un acierto porque demuestra que tú puedes hacer cualquier esfuerzo. Hay un personaje que es una maestra que intenta ser sensible, intenta ser cercana y todo el rollo. Pero de no ser ella, todo el demás contexto en el que se desenvuelven los y las adolescentes es un contexto que no les ve, que además reproduce todos los estereotipos y cosas y mandatos. Y entonces, pues sí, si no tienes como las antenas puestas en ver qué es lo que están necesitando los chicos y las chicas en ese momento, pues entonces todas las otras cosas que quieres inculcar de límites, crecimiento, motivación y todo el rollo, no van a funcionar. Incluso aprendizaje, ¿no? De materias o temas. Porque pues ¿cómo voy a avanzar en las matemáticas o etc. si lo que tengo es una crisis de ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Con mi vida o qué va a ocurrir con mi sexualidad cuando tengo en un contexto riesgo de infecciones, embarazo o de ser señalado y marginado porque violentado, tengo una orientación diferente a la predominante, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí creo que la serie hace, por eso te digo, jugando con la nostalgia, quiere llamar la atención a esos que fueron adolescentes y jóvenes en el 94, que ahora son adultos y que tienen a su cargo hijos, hijas o alumnos y alumnas, pues que abran los ojos y que intenten ver en qué contexto se desenvuelven los y las chicas y cómo pueden ser realmente un puente para, pues si quieren transformar vidas, pues la intención es, pues centrémonos en sus necesidades e inquietudes para que a la par podamos construir esa otra parte que tiene que ver, sí, con el desarrollo intelectual y la apertura de oportunidades, pero esas aperturas de oportunidades y desarrollo intelectual nunca va a ocurrir si todo el desarrollo humano y desarrollo social y de convivencia está totalmente
enfocado en vivir la marginación o no ser escuchados, ¿no? Pues no lo resumas, tatúamelo así completo como lo dijiste. Me parece que es una gran idea para ir cerrando. Te agradezco mucho que hayas venido a platicar sobre esta serie. A ustedes por invitarme. Y que podemos tener esta reflexión. Seguramente tenemos más oportunidades para hablar de otras películas, series y cosas. Y bueno, quienes nos están viendo y escuchando, comenten, ¿ustedes ya vieron esta serie? ¿Qué les hizo pensar? ¿Y cómo vivieron ustedes su adolescencia? ¿Sí fue así o la vivieron distinto? Pues bueno, muchas gracias por vernos. Nos vemos próximamente. Bye.